Hey, ¿qué pasa, chavos? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Bueno, hoy les hablaré sobre lo que es la ilustración y para eso me acompañará Samuel de Jesús González Pérez y Karina Patiño Cuevas. Pero antes de comenzar, no se olviden de darle a like y suscribirse si no lo han hecho aún y activen la campanita para recibir más notificaciones para cuando suba video. Ahora sí, comencemos. Antes de explicar sobre la ilustración, primero tenemos que definir lo que fue en realidad este movimiento. Bueno, la ilustración es el movimiento filosófico, literario y científico que se desarrolló en Europa a lo largo del siglo XVIII, dando lugar al siglo de las luces. Se denominó siglo de las luces por prevalecer una mentalidad que hace de la ciencia y la razón verdades incuestionables que permiten el progreso de la humanidad. Desde principios del siglo XVIII se dibujó una profunda crisis espiritual, cuyo centro fue la negación o la crítica de la Iglesia Católica y las monarquías absolutas. Esta además se caracterizó por ser un periodo de gran desarrollo intelectual a través del cual se antepuso la razón a la ignorancia. Se rompieron las antiguas estructuras y se difundieron las ideas de progreso, el conocimiento científico, político y social que conllevó a múltiples cambios. Ahora pasemos con el experto Samuel de Jesús González Pérez. Buenas tardes. Mi equipo está conformado por Óscar González, Karina Patiño y su servidor Samuel González. Nosotros somos Grupo Químico Biológico y nosotros les venimos a presentar la exposición con el tema llamado La ilustración, características y contexto histórico. Para empezar, vamos a explicar sobre qué fue este movimiento. Bueno, este movimiento, como sabemos, fue un proceso filosófico, literario, que se desarrolló en Europa durante los siglos XVII y XVIII. Se caracterizó este periodo por un desarrollo intelectual. Se rompieron las barreras de la ignorancia, de antiguas creencias, de cosas así, y se dio progreso a conocimientos políticos, científicos, y esto generó muchos cambios. Fue un movimiento que gracias a estas descripciones de allí salió el nombre conocido como el siglo de las luces. Fue llamado así debido a que permitió a los intelectuales promover el desarrollo integral del ser humano. Fue una nueva etapa y donde se rompió la barrera de las creencias y de pensamientos no científicos. La ilustración se expandió más allá de Europa y llegó a Hispanoamérica, llegó a partes de México y de Sudamérica. Ahora pasamos con las características que como se sabe, fue iniciado en Inglaterra. Sin embargo, su fuerte fue en Francia. Ahí fue donde retomó mucha fuerza, donde se desarrolló fuertemente. De allí fue cuando se expandió el resto de Europa. Después, otra característica es acerca sobre la búsqueda de la verdad. Se busca a partir de la razón, la experiencia y las ciencias.
Bueno, pues aquí los ilustrados se preocupaban por buscar la verdad, por saber la verdad a partir de este tipo de cosas. En esta época se defendían derechos fundamentales de los ciudadanos, tales como la libertad, la igualdad y la dignidad. Estos fueron de ayuda debido a el movimiento de la Revolución Francesa, que fue un movimiento que se generó dentro de aquí, y esto fue lo que dio cabida a defender derechos fundamentales. Otra característica pues fue que vieron dejaron atrás las creencias y las supersticiones, dejaron atrás cuentos o fantasías sobre dioses y todo eso, y fueron sustituidas por un pensamiento crítico, la razón y la experiencia, es decir, el racionalismo. Otra característica fue acerca de educar al pueblo y compartir los conocimientos que se adquirían en ese momento, darlo a conocer, enseñar a la población acerca de esto. Bien, ahora nos vamos al contexto histórico. ¿Qué surgió y qué pasaba alrededor de Europa durante este movimiento? En esta época pues ocurrieron diversas guerras en torno a la religión, en torno a derrocar al gobierno de los burgueses. De ahí pues salió la Revolución Francesa. Debido a estas guerras pues las personas creían pues que el conocimiento y todo eso pues se derivaba de la fe, de la religión y de revelaciones místicas. Sin embargo, pues este movimiento impidió ese tipo de creencias. Después, a mediados del siglo XVII, se dieron los primeros pasos de la Ilustración. Después se difundió el conocimiento, así hubo pues alzamientos como llamados a la guerra en contra de imposiciones religiosas, contra personas o contra el gobierno que en ese momento pues era un absolutismo monárquico. Estas personas pues buscaban entonces el derrocamiento de esta forma de gobierno, ya que no les brindaban los derechos fundamentales que pues el pueblo requería. Ahora nos hablará del tema Karina Cuevas. El racionalismo. El racionalismo es una corriente filosófica que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. Contrasta con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia, sobre todo el sentido de la percepción. El racionalismo se desarrolló en Europa continental durante los siglos XVII y XVIII. Tradicionalmente se consideraba que comienza con René Descartes y su expresión era pienso, luego existo. Descartes decía que la geometría representaba el ideal de todas las ciencias y también de la filosofía. Descartes aseguraba que solo por medio de la razón se podían descubrir ciertas verdades universales, contrario en su totalidad a la idea que manejaba el movimiento empirista. A partir de aquellas verdades es posible deducir el resto de contenidos de la filosofía y de las ciencias, que manifestaba que estas verdades evidentes en sí eran innatas, no derivadas de la experiencia. El racionalismo es sin duda la palabra más utilizada en el siglo XVIII, tanto en la literatura como en la filosofía y en la ciencia. Gracias a los intelectuales de este siglo también se le conoce como el siglo de las luces. Las características del racionalismo ilustrado.
Se da enorme importancia a la razón, criterio por el cual el hombre puede comprenderlo todo a través de su inteligencia. Solo es real lo que puede ser entendido por la ciencia. Aquello que no sea racional debe ser rechazado como falso e inútil. La razón y el progreso constituyen el camino para alcanzar la felicidad. Sirve de guía frente a la superstición, el fanatismo religioso y la ignorancia. El autor que criticó con mayor vehemencia la intolerancia y el fanatismo de la religión de su tiempo fue Voltaire. Este tratamiento de la razón tuvo sus fuentes de inspiración en la filosofía de Descartes, basada en la duda metódica, cuya primera regla del método era la evidencia indubitable, y en las leyes generales. Ahora les hablaré sobre los principales representantes de la Ilustración. Uno de ellos fue René Descartes. Entre otras de las grandes figuras de la Ilustración se encuentra este filósofo, escritor, matemático y pensador francés, quien es reconocido históricamente como padre de la filosofía moderna, aun cuando también se le atribuyó el haber concebido también la geometría analítica, la cual, además de haber sido la piedra angular de la revolución científica, sucedida a raíz de ella, propone al individuo el concebir un método que le permite entender la realidad de la naturaleza como una entidad emanada de un orden racional, concepto que coloca a Descartes también en la cúspide de la Ilustración, al considerar que la naturaleza responde a una razón superior que solo puede ser entendida por la razón humana. Otro influyente en la Ilustración fue John Locke, quien fue un filósofo británico quien es reconocido como uno de los primeros seguidores del empirismo en su país, área en donde sostenía que la conciencia humana resulta una especie de tabla rasa, en donde la experiencia va imprimiendo conocimientos, separándose así de la teoría de las ideas innatas. Así también, John Locke es reconocido como uno de los intelectuales de mayor importancia dentro de la Ilustración, movimiento en donde además se le identifica como padre del liberalismo económico, debido a sus ideas económicas y sociales, de las cuales destaca sobre todo la concepción del Estado y la división de poderes, así como la necesidad de un gobierno dominado por los civiles. También podemos mencionar a Juan Jacobo Rousseau, escritor, filósofo, ideólogo, entre otras múltiples áreas de estudio, dominadas por este hombre suizo, que representa el ideal de hombre ilustrado, aun cuando en la evolución de su pensamiento terminó por distanciarse de algunos de los principales pensadores de este movimiento. Él además fue reconocido como un pensador revolucionario, de ideas radicales, quien creía a toda costa que el hombre es un ser libre por naturaleza, así como bueno de forma innata, por lo que debe ser educado desde y para estas dos cualidades. Otro influyente fue Montesquieu. Por su parte, este pensador, ideólogo y escritor francés también se convirtió en una de las grandes figuras de la Ilustración, sobre todo a raíz de su tesis sobre la necesidad de crear un Estado en donde existieran al menos tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, los cuales influyeran en las decisiones y la administración de la justicia de forma separada y consono con los ideales de justicia. Igualmente, Montesquieu fue partidario de construir una sociedad mucho más tolerante, donde el hombre pudiese encontrar la libertad y la felicidad. Pero, en quien más nos enfocaremos será en Immanuel Kant. Immanuel Kant, quien fue un filósofo alemán muy influyente durante la Ilustración. Este nació en el año de 1724 en Königsberg, hoy Kaliningrado, actual Rusia, y falleció en el año de 1804. Bueno, este hombre fue hijo de un modesto guarnicionero, fue educado en el pietismo. En 1740 ingresó en la Universidad de Königsberg como estudiante de teología y fue alumno de Martin Knudsen, quien lo introdujo en la filosofía racionalista de Leibniz y Christian Wolff, y le imbuyó asimismo el interés por la ciencia natural, en particular por la mecánica de Newton. Bueno, además, como seres de la razón formamos parte de lo que él llamó Das Ding an sich, es decir, del mundo tal como es en sí, independiente de nuestras percepciones. Además de que la ética de intención, según Kant, es la actitud lo que es decisivo para poder determinar si se trata o no de un acto moral. Kant divide al hombre en dos, como un ser noble,
porque tiene a la vez un cuerpo y una razón, similar a como lo hizo Descartes. Bueno, chavos, eso ha sido todo por hoy. Le agradezco a Samuel de Jesús González Pérez y a Karina Patiño Cuevas por su participación. Aquí abajo en la descripción les dejo el link a sus redes sociales. Y bueno, no se olviden de suscribirse si aún no lo han hecho, darle like al video y activar la campanita si aún no lo han hecho para recibir notificaciones de cuando suba video. Hasta la próxima. I don't play that.